Muy buenas tardes. Los invito a que meditemos en algunas palabras que encontramos en la epístola primero Pedro y la de Pablo a los Romanos. Al repasar las profecías del profeta Isaías, las más numerosas y claras, hablando sobre la llegada del Mesías, el Salvador, para todos los seres humanos de todos los tiempos, llaman la atención las que afirman que Cristo será una piedra de tropiezo. No tenemos dudas que estas profecías pronunciadas 500 años antes del nacimiento de Jesucristo realmente se referían a él, porque inspirados por el Espíritu Santo los apóstoles confirmaron esto en sus epístolas. Por ejemplo, leemos en 1 Pedro capítulo 2, los versículos 7 y 8: para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Y el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, en el capítulo 9, los versículos 30 al 32: en cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarlo así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Cómo es posible que el Todopoderoso Dios Creador hubiese creado un plan de salvación que fuera a ser rechazado por una porción grande de la población humana? ¿O es que el plan divino fracasó? ¿Por qué el Padre no preparó un camino para que todos los seres humanos llegasen a ser sus hijos nuevamente? ¿Cómo debemos interpretar estas afirmaciones bíblicas de que el mismo Mesías, que es el Salvador para unos, es también la condena para otros? El plan de salvación no fracasó, ni fue un acontecimiento inesperado el hecho de que no todas las personas aceptaran a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Las pruebas son las profecías que anticipaban que eso iba a suceder, como tampoco fue una sorpresa para el Padre Celestial que Adán y Eva iban a pecar, pues antes de la creación Dios ya dispuso el sacrificio de Cristo. No podemos pensar en un error y un fracaso, pues la sabiduría divina es infinita. Además, el hecho de que no todos lleguen a la vida eterna solo es culpa de la rebeldía y obstinada oposición de quienes cierran sus oídos y sus corazones al Evangelio. Al morir, Cristo cargó con los pecados de toda la humanidad, y por lo tanto todos los que se arrepientan de sus pecados serán absueltos y por su fe tendrán entrada a la familia de Dios aquí en la tierra y al cielo cuando el Señor los llame. Jesús es la piedra basal sobre la que se construyó la Iglesia Universal Invisible, a la cual pertenecemos junto a todos los santos. Así lo leemos en la carta a los Efesios, donde dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Quiénes tropiezan contra esta extraordinaria piedra viviente que da vida a todos los creyentes? Los que dicen creer en Cristo, pero no aceptan que es necesario arrepentirse por completo y aceptar el regalo de la salvación. Son personas que, en su orgullo, sienten que hacen lo suficiente para merecer el cielo y ven a Jesús como el maestro de la moral y de la ética, pero nada más. Tropiezan quienes afirman que como Él es amor,
no exige el cumplimiento de los mandamientos, además de cuestionar la validez y actualidad de los mismos. Tropiezan con el Señor quienes afirman ser cristianos y fueron bautizados, pero no son miembros de ninguna iglesia. Por lo tanto, no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, no pueden traer sus ofrendas de gratitud al altar, ni alimentar suficientemente su fe. Dos discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar aún? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Llama la atención que este hombre elegido por Dios, Juan el Bautista, dudase de que Jesús fuese el Mesías prometido. Cuando los sacerdotes escucharon que la gente hablaba cada vez más del profeta que bautizaba en el desierto, fueron a interrogarlo a Juan para saber si era el Mesías prometido. Él respondió: no soy el Cristo, soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Y él viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Juan realmente había estado íntimamente convencido que Jesús era el Hijo de Dios. Pero después de tantos meses en la cárcel y el hecho de que Jesús no hacía nada para sacarlo, las dudas comenzaron a rondar en la mente de Juan, por lo que decidió enviar estos mensajeros para que consulten a Jesús. El Señor hizo múltiples milagros de sanidad ese día para que Juan compruebe que él tenía poderes extraordinarios que ningún profeta había tenido. A continuación, Jesús les aclara a los discípulos y demás oyentes su certeza que Juan no iba a tropezar y caer de la fe. Por eso declara: este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Esta exhortación de Jesús y los apóstoles es para nosotros también, porque muchos cristianos tropezaron contra esa piedra viva, nuestro Salvador. ¿Cómo sucedió? Que se dejaron engañar por maestros herejes que enseñan doctrinas más acordes a la lógica humana o que no exigen obediencia a la ley. También tropiezan quienes, como el Señor lo pide, deben tomar decisiones acordes a la honestidad y la decencia, pero no lo hacen porque no están dispuestos a pagar el precio social o laboral que sus acciones correctas pueden provocar. Estimados oyentes, tengamos siempre presente esta palabra. En Cristo también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Permitamos que este Espíritu nos enseñe y motive a ser fieles a la voluntad del Padre y a escuchar la voz de Jesús que nos aconseja y guía para no tropezar, sino a caminar con fe siguiendo sus pasos. Y si en algún momento sucediese que tropezamos y caemos, el Señor estará ahí para nuevamente levantarnos, para consolarnos, para aconsejarnos, para perdonarnos y para guiarnos, para que junto a Él permanezcamos fieles hasta el momento en que seamos llamados a ir al cielo. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, de todo corazón te pedimos que siempre tu palabra nos guíe por los caminos correctos, nos ayude a crecer en conocimiento para permanecer firmes y fieles a tu palabra, pero también para no dejarnos engañar por tantas tentaciones que el diablo nos presenta, para que no creamos que las distintas alternativas que el mundo nos quiere hacer creer que son correctas, para que no seamos tentados a dejar de lado la decencia y la honestidad
para alcanzar objetivos humanos. Te pedimos también que por medio de nuestra fe, nosotros a su vez nunca seamos piedra de tropiezo para otros hermanos o para otras personas que miran nuestra vida y también quieren y están interesados en ser alcanzados por el Evangelio. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas para que recuperen su salud y darles mucho consuelo a ellos y a toda su familia en esos momentos de prueba. Y como siempre, te pedimos también que nos ayudes en todo momento a no dudar y a seguir siendo fieles a ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias y que el Señor los bendiga ricamente en esta semana.